La Perashat Vayehi, que se traduce como "y vivió", se abre con una paradoja. Comienza hablando de la vida de Jacob, pero es el capítulo final de su existencia terrenal. Entonces, el título parece desmentir su contenido. Esta contradicción no es casual, es la revelación de uno de los secretos más profundos de nuestra bendita Torá. ¿Por qué? Porque el tzadik no muere, queridos alumnos, sino que transforma su vida en un legado eterno. Su muerte no es desaparición, sino revelación de su esencia más allá del cuerpo. Dice así Bereshit, capítulo 47, verso 28. Vayehi Yaakov be'eretz Mitzraim. Y vivió Jacob en la tierra de Mitzraim. Justo en el lugar del exilio, en el lugar de la oscuridad espiritual, Jacob vivió sus mejores años de vida, sus años más plenos. Aquí comienza la enseñanza mística. La vida verdadera no depende del lugar físico ni de las circunstancias externas. Y esto es una enseñanza que se aplica directamente a los Benei Noyaj. No importa el lugar en donde estés ni las circunstancias externas a ti. La verdadera vida espiritual depende del grado de presencia divina que uno es capaz de manifestar incluso estando en el exilio. Es decir, Hashem te dio un pacto. Tú eres humanidad o tú eres Bnei Israel. Son dos pactos distintos. Pero va a depender de ti, con lo que hagas con tu vida, con las herramientas que el Eterno ya te dio, respetando cada cual su pacto. Jacob, que vivió luchando desde el vientre materno, que atravesó engaños, pérdidas, huidas, silencios y reencuentros, llega ahora al final de su travesía no como víctima del tiempo, sino como un arquitecto del futuro. Sus últimos actos no son de agonía, sino de transmisión. Él bendice a sus hijos, instruye a su descendencia, revela secretos y ordena su lugar de entierro. Cada palabra suya en estos últimos capítulos es la cristalización de una vida que ha sido destilada por la fidelidad, el dolor y la visión profética. En términos cabalísticos, Yaakov representa a Tiferet, la belleza equilibrada que une Gesed y Geburá, el amor y el juicio, lo alto y lo bajo, lo espiritual y lo terrenal. Por eso su muerte no es ruptura, sino una síntesis. Él reúne a sus hijos, a las 12 tribus, y en ese acto une las piezas dispersas de su alma, que vive, obviamente, en cada hijo, y transforma la división en una armonía plena. Porque la muerte del tzadik es la expansión de su alma en sus descendientes. Y ese es el verdadero Vayehi, cuando su vida continúa como conciencia colectiva, como raíz de un pueblo. Pero Vayehi también es la historia de lo que no pudo ser plenamente cerrado. Es la historia de las bendiciones entregadas en tensión, de la mano derecha puesta sobre Efraín en lugar de Menashe, de las palabras enigmáticas que Jacob dirige a Shimeón y Leví, de las bendiciones que son también diagnósticos, advertencias y espejos. ¿Por qué? Porque el Padre no es quien endulza la verdad, sino quien la revela con amor. Y Jacob al final actúa como un profeta que no idealiza a sus hijos, pero tampoco los reduce a sus errores. Él los ve como portadores de una misión que aún no han completado. Uno de los momentos más conmovedores y crípticos de Vayehi es la bendición de Efraín y Menashe, los hijos de Yosef. Jacob los adopta como propios y al cruzar sus manos le da al menor, Efraín, la bendición principal. Yosef protesta, pero Jacob insiste y le dice: «Lo sé, hijo mío, lo sé». Aquí Jacob nos enseña que la lógica del mundo no siempre es la lógica de la espiritualidad. Lo primogénito no siempre lleva la luz mayor. A veces la historia necesita un salto, una inversión, una sorpresa. La mano cruzada de Jacob es el símbolo del camino espiritual no lineal. El tikkun no siempre ocurre en el orden esperado.
La redención no llega por donde uno la anticipa, de hecho. Jacob le dice también: Elohim ha sido mi pastor desde que existo hasta este día. Esta frase es una confesión, no es teológica, es una confesión íntima. Es la voz de un hombre que después de toda una vida errante reconoce la presencia silenciosa de Hashem en cada tramo del camino, incluso cuando no lo entendía, incluso cuando sentía que todo estaba perdido o todo lo perdía. Esta declaración es la culminación del proceso de emuná, porque la fe verdadera no es creer que todo estará bien y ya, sino aprender a reconocer que Hashem ha estado incluso cuando todo parecía mal, o cuando todo estaba mal, o cuando nada nos funcionaba. El momento de su muerte es narrado con una serenidad luminosa. Dice el Sefer Bereshit, capítulo 49, verso 33. Jacob terminó de ordenar a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con su pueblo. No se dice que murió. El texto evita el término porque el tzadik no muere, queridos alumnos. Pasa a otro estado. Según el Zohar, Jacob aún vive. ¿Por qué? Porque su alma está presente en el alma colectiva de Israel. En cada Benei Israel, ahí está Jacob. Esto es lo que significa que su muerte no se presenta como una interrupción, sino como una continuidad, un legado. El alma del padre sigue fluyendo en la historia de sus hijos. El acto de instruir sobre su entierro también es significativo. Jacob insiste en ser llevado a la cueva de Machpelah, donde están enterrados Abraham Avinu y Sara, Yitzhak y Rivka, y donde él mismo enterró a Lea. Pero, ¿por qué esa insistencia? ¿Por qué Jacob quiere regresar a su raíz? ¿Por qué? Bueno, porque quiere cerrar el ciclo. Quiere que su cuerpo repose donde la promesa fue dada. Pero más aún, él sabe que el lugar del reposo físico del tzadik es también un ancla espiritual para la generación. Machpelah no es solo una tumba, es un umbral entre los mundos, es un punto de conexión entre el cuerpo colectivo de Israel y su origen espiritual. Es desde allí donde el alma del padre sigue cuidando a sus hijos. Finalmente, la perashá culmina con el duelo por Jacob y la muerte también de Yosef. Pero en ambos casos, el texto insiste en una idea primordial: el legado continúa. Yosef, antes de morir, hace prometer a sus hermanos que llevarán sus huesos cuando Hashem los libere de Mitzraim. Esto no es una petición fúnebre, es una profecía. Yosef está sembrando en la conciencia colectiva la certeza de la redención futura. Está diciendo: no se queden aquí, esto es exilio, pero yo quiero partir con ustedes también. Así, Vayehi no es solo el fin de un libro, es el pasaje hacia el tiempo de la esclavitud, pero con las semillas de la redención y la esperanza de la Geulá ya plantadas. ¿Por qué? Porque cuando el alma sabe que su muerte no es el final, sino una entrega del fuego a las siguientes generaciones, entonces no teme, entonces puede irse en paz. Y aquí el estudiante, si escucha con atención, sabrá que Vayehi no es la historia de Jacob, es la historia de los Benei Israel. Es nuestra historia como judíos, como israelitas. Es el espejo donde aprendemos a reconciliarnos con nuestras heridas, a mirar a nuestros descendientes con compasión, a bendecir desde la verdad y a prepararnos para la muerte, no como huida, sino como retorno. Y estas enseñanzas también pueden aplicarse a los Benei Noyaj, para que aprendan a reconciliarse con sus heridas, con su historia, que miren a sus hijos con compasión y bendigan desde la verdad, respetando su pacto, no desde la mentira ni desde una identidad robada o prestada. ¿Por qué? Porque el tzadik, judío o no judío, que respeta su pacto,
vive incluso cuando muere, y su vida no es suya. Es un canal que sigue fluyendo en quienes se atreven a vivir como Yosef, como Jacob, con lucha, con amor, con visión, pero sobre todo con fidelidad a Hashem, con fidelidad al único Dios verdadero.